Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Quiero en esta oportunidad poder continuar con estos mensajitos que tienen que ver con lo que está sucediendo alrededor de nuestra congregación, ¿sí? También no podemos escapar de la realidad que vivimos, pero con lo que estamos haciendo en estos días en nuestra congregación, acá en el Valle de los Chillos. Para quienes nos siguen de otras latitudes, el Valle de los Chillos es una hermosa población que está aproximadamente a unos 15, 20 minutos de la ciudad capital del Ecuador, de Quito, ¿sí? En donde estamos ya por algo más de 25 años, 26, 27 años posiblemente, con la iglesia compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hemos adoptado como congregación? Digo esto adoptado, porque lo hemos acogido. Desde hace algunos años, quizás un par de años antes de la pandemia, por ahí del 18, 19, decidimos también sumarnos en este mes de noviembre a tener un espacio específico de gratitud a Dios, de reconocimiento de las bondades de Dios, de tener un espíritu de gratitud y en algún momento manifestarlo como lo queremos hacer en los próximos días. De hecho, ¿sí? El día de mañana viernes, este video sale jueves, el día de mañana viernes tendremos un lindo evento, ¿sí? Precisamente por esto, por la fiesta de gratitud le hemos llamado nosotros, ¿sí? En la que queremos, obviamente, levantar nuestra voz a Dios en oración, aparte de todo lo que se ha venido preparando, pero levantar nuestra oración a Dios reconociendo sus bondades, su favor, su misericordia, su bondad extrema que ha manifestado con nosotros a pesar de. Así que esto es lo que quiero compartirle, ¿sí? Y la porción que ha venido a mi corazón, como las dos anteriores creo que son, que he hablado de este tema también, de tener este espíritu de gratitud, esta vida de gratitud, este estilo de vida que es la gratitud para con Dios y también para con muchas personas también. No podemos solo enfocarnos y decir solo Dios, porque Dios ha ocupado a muchas personas, ¿sí? Para ser de bendición en nuestras vidas a lo largo de toda nuestra vida. Y digo, no podemos a estas alturas olvidarnos de aquellas situaciones. Más bien quizás sea un pretexto para poder decir un gracias por todo lo que en su momento fueron y representaron para nuestras vidas. Y es precisamente esta la instrucción que da Pablo cuando envía la carta a Tesalónica, a su primera carta a Tesalónica. Al finalizar la carta, después de dar algunas instrucciones, después de dar alguna información que correspondía, él termina diciendo algunas cosas de manera muy breve, pero de manera más que breve, exacta, ¿sí? Hablando de la necesidad que tenemos nosotros de tener una actitud correcta como cristianos. Mire, yo le he mencionado varias veces, no es novedad esto, yo soy muy asiduo a ver las noticias, ¿sí? Las noticias nacionales, obviamente me interesa lo que sucede en mi país, y también las noticias mundiales, ¿sí? De toda índole. Es cierto que tengo una preferencia por las noticias deportivas, pero no puedo inhibirme del resto de la realidad que nos muestran las noticias. Aunque las noticias nos mostraran desde alguna perspectiva, siempre tienen su gran inclinación hacia una postura, pero no dejan de informar. Hay que tener el discernimiento para saber cuál es la información y cuál es la desinformación que a veces nos dan. Y en las noticias yo veo, por ejemplo, que hay conflictos, ¿no es cierto? A veces entre países, a veces conflictos entre países de hermanos de una misma región, a veces hay conflictos entre agrupaciones, sean estas políticas, sean estas empresariales, ¿sí? Y yo digo, en algún momento, ¿sí? Ellos estuvieron juntos, ¿sí? ¿Por qué pasa el tiempo y terminan no solo alejados, sino disgustados, confrontados y hasta enemistados, ¿no? Entonces, es muy típico en el ser humano este comportamiento, que no solo lo considero vergonzoso, sino que lo considero desleal, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en Tesalónica? Bueno, le voy a dar lectura de unos pocos versículos y luego le pongo en el contexto de lo que estaba sucediendo para abordar precisamente estos aspectos, ¿sí? Esta ingratitud hacia las personas,
¿sí? Esta indiferencia que a veces tenemos entre las personas unos con otros y obviamente una ingratitud hacia Dios, ¿sí? En Primera de Tesalónicas, capítulo 5, voy a dar la lectura de los versículos solo del 15 al 18. En realidad, todos los versículos subsiguientes hasta terminar la carta son instrucciones exactas, precisas y contundentes, ¿sí? Pero por esta vez solo vamos a leer así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 18. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con la debida atención la palabra de Dios. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, le digo que los siguientes versículos también muy cortos, todos tienen una enseñanza, todos tienen una contundencia, pero por el tema que nos ocupa, quiero dejarle ahí, ¿sí? Y quiero dejarle ahí partiendo precisamente del último versículo que leí, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, normalmente los seres humanos somos reactivos, ¿no es cierto? Es decir, reaccionamos frente al impulso que recibimos. Entonces, si alguien nos queda viendo mal, pues nosotros le quedamos viendo peor. Si alguien nos dice algo que consideramos nos disgusta, estamos dispuestos inclusive a agredir, sea verbalmente y hasta físicamente, lo cual me parece un canibalismo, pero yo he visto que esto sucede así, ¿no es cierto? Entonces somos reactivos, reaccionamos de manera instintiva, no reaccionamos como deberíamos reaccionar. No digo que no hay que reaccionar, sí hay que reaccionar, pero no de manera instintiva, sino pensando, analizando. A veces la reacción es el silencio, es cerrar la boca y así no estoy ahondando en la situación, así no estoy poniendo más gasolina al fuego, más leña al fuego, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice que nosotros debemos mantener una actitud de gratitud. Dice, dad gracias en todo, no dice dad gracias por todo, ¿sí? Porque dar gracias por todo implicaría que gran parte de las cosas por las que nos veríamos obligados a dar gracias sería las situaciones terribles, críticas, graves, que afectan, que golpean, que hieren nuestras vidas. Entonces la Biblia no dice que demos gracias a Dios por todo, sino en todo. Es decir, no por las cosas que tenemos que enfrentar y que nos duelen, sino que aún en esas circunstancias nosotros demos gracias a Dios, porque algo habrá, ya vamos a ver, ¿sí? Entonces dice, esa es la voluntad de Dios, ¿para quién? Para los que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De tal manera que la gente que no está en Cristo Jesús difícilmente va a poder entender, aceptar y obrar de esa manera, ¿no? Entonces hay que dar gracias a Dios. Bueno, entonces yo lo primero que debo entender es que yo como cristiano debo tener y mantener una conducta totalmente diferente y opuesta a la conducta a lo mejor generalizada que puedan tener otras personas, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianitos, ¿sí? Entonces, para nosotros los cristianos, la voluntad de Dios, entre otras cosas, así como dice la santificación también es la voluntad de Dios, también la voluntad de Dios para los cristianitos es que tengamos siempre un espíritu de gratitud, una constante de gratitud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y aquí viene lo que quiero comentarle. Los versículos que acabamos de leer nos hablan o nos dejan ver, más allá de las líneas que menciona la palabra, nos dejan ver los problemas o dificultades que estaban teniendo los cristianitos, hermanitos de la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, dice, os rogamos, comienza en el versículo 12, os rogamos, sí, que reconozcan y que tengan en buena estima a los que trabajan en la obra de Dios, es decir, al pastor, a los colaboradores, a las personas que de uno u otro modo cumplen una responsabilidad. Eso
parecería algo bueno, ¿no es cierto? Sí, sí, qué bueno ve en realidad. Pero ¿por qué hace Pablo esta recomendación? Hace la recomendación porque estaba pasando exactamente lo contrario o porque estaba dándose algo diferente, ¿no es cierto? Que es lo que podía haberse estado dando y que nos deja ver, ¿sí? Mirándole desde otra perspectiva, ¿sí? Nos deja ver que efectivamente las personas que colaboraban en la obra de Dios, el pastor, la gente que apoya, la que se comide en tal o cual situación, pues era juzgada, criticada, señalada, porque esa es la tendencia natural de todas las personas y que nosotros los cristianos debemos cambiar, porque esa es la tendencia, ¿no es cierto? O sea, criticar, es que este no hace bien, es que este que se cree, es que este así, es tasado, etcétera, etcétera. La crítica, el juzgamiento, el señalamiento. Hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia por los comportamientos de las personas, por las actitudes de las personas. Y yo no les quito razón en cuanto a apreciar esas cosas, pero sí les quito razón en cuanto a abandonar una iglesia por esas razones. Yo creo que razones contundentes para abandonar una iglesia, por ejemplo, son una falsa doctrina, eso sí, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los comportamientos de las personas, hay que saber entender que tenemos actitudes, escuelas de vida diferentes, ¿no? Entonces, juzguémonos menos. Una manera de ser grato con el pastor, una manera de ser grato con los colaboradores, una manera de ser grato con quienes de uno u otro modo han dispuesto su corazón, su tiempo y su contingente para apoyar en la obra de Dios, es reconozcan las cosas buenas que hacen antes de criticar, juzgar, señalar, desmerecer y peor aún, quizás ni se nombre entre nosotros, sí, el hablar mal de la gente. ¿Para qué dice esto? Para que nos manejemos bien y tengamos paz, porque no hay nada más preciado en esta vida que vivir en paz, en el ambiente que uno esté, comenzando obviamente con el más importante que es la familia, vivir en paz, ¿sí? Entonces reconozcan, dice, a los que colaboran, a los que apoyan, a los que dirigen, a los que Dios les ha llamado y ellos han aceptado el poder servir dentro de la obra. Por otro lado, dice también que nosotros debemos estar preocupados y sobre todo un poquito atentos, aparte de preocupados, un poquito atentos de la condición de la gente de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, al ocioso, llámale la atención, obviamente con amor, con cuidado, con cariño y que lo haga quien debe hacerlo, ¿no es cierto? O sea, no está diciendo que la persona que está en un puesto en la iglesia ve que el otro es medio ocioso porque le ha visto paseándose sin hacer nada y que vaya y le llame la atención. No, no, ¿sí? Hay que manejarse de manera correcta. Entonces, ¿quién es la persona llamada a exhortar, ¿sí? Es decir, a llamar la atención con el debido respeto? Quizás sea el pastor, ¿no es cierto? O una autoridad espiritual, quizás un líder, una líder, ¿sí? Si es que hay que llamar la atención a una mujercita, dependiendo de la edad que ella tenga, ver otra persona que esté investida no solo de una autoridad espiritual, sino de gracia, para que pueda acceder de tal manera que no cause perjuicio, no cause molestia a la otra persona. Entonces dice, al ocioso hay que llamarle la atención, al que está triste, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? A veces su rostro refleja, ¿no es cierto?, o simplemente la actitud. Antes se quedaba un ratito después de del culto conversando, iba a tomarse un cafecito, sonreía, saludaba amablemente y ahora se le ve bajoneado, alicaído, etcétera, etcétera. Entonces dice, también hay que ser empáticos con ese tipo de personas. Nos da como ejemplo, dice, a los que están bajoneados, dice que les alentemos a los de poco ánimo, ¿sí? Que sostengamos a los débiles, esa persona que es frágil en la fe, que por cualquier cosa quiere irse, que por cualquier cosa quiere apartarse. Frágil y débil en la fe es una persona que mucho anhela su vida pasada, ¿no? Que mucho añora su vida pasada, que su vida pasada, cuando le viene a la mente esos recuerdos, le complacen, le satisfacen. Entonces, esa es una persona débil en la fe. ¿Por qué? Porque todavía no se ha firmado en los caminos de Dios, todavía no sabe, todavía no entiende lo que implica vivir para Cristo. ¿Sí? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, todavía le jala la vida pasada. Entonces, a ellos, como al que nunca crece, una persona puede asistir a la iglesia 100 años, ¿sí? Pero si no lee la palabra, si no se alimenta, si llega a la iglesia, si no presta atención, si no pone por obra, también seguirá siendo débil. Entonces dice, hay que ser empáticos con ellos, sí, hay que
apoyar a los que son, sostener, dice, a los que son débiles en la fe, y en fin, dice, ser pacientes con todos. ¿Por qué? Porque esta actitud, esta empatía, esta identidad que debemos tener con otras personas, aunque nosotros no seamos así, aunque nosotros no hayamos pasado por lo mismo, aunque nosotros quizás en la misericordia de Dios no hayamos enfrentado las mismas dificultades, porque yo lo digo casi siempre, ¿sí? Precisamente porque trato de manejarme correctamente y por otro lado de poder ser útil en las manos de Dios para con el resto de personas. Sí, esto suelo decir y repetir. Cada persona con su actitud, ¿sí?, es fruto de una historia que está por detrás. Cada persona. Entonces el mal genio, el bravo, el iracundo, ¿sí?, el soberbio, el orgulloso, ¿está mal su comportamiento? Sí está mal su comportamiento. ¿Perjudica? Sí perjudica. Pero hay que entender un poquito, hasta para saber ayudarle, hay que entender un poquito qué hay detrás de esa vida. Con seguridad, si es una constante ese tipo de actitud hostil, con seguridad no es algo que le pasó ayer, que sí, hay veces que nos levantamos con el pie cambiado por una circunstancia de momento, pero si es un comportamiento repetitivo, es una constante, eso quiere decir que hay una historia atrás de esto. Entonces la idea es que tengamos paz, que nos manejemos bien, ¿sí?, y que apreciemos y demos gracias a Dios por la ventaja, la bendición que debe ser el pertenecernos a una familia de la fe, el pertenecernos. Yo sé instar muchas veces a las personas en la iglesia, sí, para que nos pongamos la camiseta, para que tengamos esta identidad, para que nos sintamos en familia, sí, y por eso es que tratamos de que en las distintas cosas que hacemos en la iglesia, que son todos servicios espirituales, sí, la gente acuda para que se conozca, para que vaya identificándose. Por ejemplo, nuestras células de enseñanza bíblica que las tenemos fuera de la iglesia, las tenemos en hogares, en casas, ¿no? Entonces hay gente del sector que asiste acá y que no se conoce o que nunca saludó, viéndose en el sector. Sin embargo, claro, cuando ya se identifican como cristianos, como familia de la fe, a mí me satisface que vayan teniendo este grado de amistad siempre con el respeto, como cristianos, ¿sí? Entonces, yo veo, por ejemplo, señoras que no se saludaban, ahora llegan cogidas del brazo. Dice, ha sido mi vecinita y no sabía que era de aquí de la iglesia. Ya nos identificamos. Dice, claro, cuando yo le oí hablar que decía, mi pastor es el pastor Santi. Dice, yo también asisto allá, ¿no es cierto? Entonces, vea, hay personas que venían a la primera, otras a la segunda, otras a la tercera reunión y ya se ponen de acuerdo para venir juntas a una misma reunión. Entonces, sí hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que identificarnos como familia de la fe y hay que dar gracias que nos pertenecemos a una iglesia. ¿Por qué? Porque el pertenecer a una iglesia, la iglesia es símbolo de apoyo para sus miembros, la iglesia es guía, la iglesia es sustento, la iglesia es solidaridad, la iglesia es amor, pero también la iglesia es perdón, ¿no es cierto? Entonces, eso les da instrucciones, Pablo les dice, vea, reconozcan a los que, antes de juzgarles, de criticarles, de señalarles, reconozcan a los que están sirviendo, a los que están colaborando, procuren tener la paz, manéjense empáticamente. Y luego dice que es necesario que nosotros tengamos una actitud de gratitud, ¿sí? Porque cuando no hay este espíritu de gratitud en nuestras vidas, comenzamos a ver todo y solo lo malo. Todo comenzamos a ver mal y solo lo que está mal vemos. Y cuando no hay, este espíritu de gratitud, se nos nubla la mirada, ¿sí?, de ver las cosas buenas, que también hay, y hay muchas cosas buenas, a cuáles aferrarnos, ¿no es cierto? Frente a los problemas, la gente que declina, la gente que abandona la causa, la gente que acaba con todo, es porque se concentró en lo malo. Yo he oído, no solo he percibido, sino que he oído que dicen, no hay nada de bueno en esta iglesia. Sí, no han dicho de la nuestra, pero alguna vez que vino o varias veces que han venido personas de acá queriendo salirse de sus congregaciones y tratando de pasar a ser miembros de nuestras congregaciones, vienen, hablan conmigo, dicen, es que yo me salí porque en esa iglesia no hay nada bueno. Entonces yo les digo, no diga eso, yo no conozco a muchas de las iglesias vecinas del sector, no conozco a unos cuantos pastores, ¿sí?
Pero no se puede decir no hay nada bueno, porque si no hay nada bueno, entonces nadie de los que está ahí es bueno. Y eso no es así, eso no es así, ¿no es cierto? O que me voy de mi casa porque no hay nada bueno. Y no es esto, no podemos ser tan malagradecidos, ¿sí? En no reconocer las cosas buenas. La Biblia advierte, ¿no? Y dice que cuando nosotros vemos todo mal, el problema no es que todo esté mal, sino que nuestro ojo es el que está mal. Por eso es necesario tener este espíritu de gratitud, es decir, esta predisposición a buscar el lado amable, esta predisposición a ver algo bueno, porque algo bueno habrá. Cuando dicen, uy, mi marido así o mi mujer asado, bueno, pero algo bueno debe haber habido al menos para que se haya fijado, porque no creo que nadie en sus cabales vaya y se fije en alguien que tenga todo malo, ¿no es cierto? Entonces, algo bueno debe haber existido y que se puede rescatar. Bueno, para ir concluyendo, permítame darle el nombre de la prédica. Se llama Dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Entonces usted me dirá, a ver, pastor, usted dice que de acuerdo a las recomendaciones finales del libro de Tesalónica, de Primera de Tesalónica, en la que Pablo sugiere que reconozcan a los que trabajan en la obra, que traten de ser empáticos, al ocioso llamarle la atención, al débil sostenerle, al triste consolarle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas recomendaciones que también dice que debemos orar sin cesar, es decir, por cada situación, por todo, orar, pedir, clamar. A mí me decía me preguntaba hace mucho tiempo una persona, cuando yo he insistido en esto de la oración, me decía, pastor, ¿usted qué tiempo le dedica a la oración? Entonces yo le decía, ¿sabe que yo normalmente paso orando? Eso no quiere decir que no haga otras cosas, ¿sí? Eso no quiere decir que cuando digo que paso orando, paso de rodillas sin hacer nada más, no. Habría fracasado totalmente en mi vida. Cuando digo que paso en oración es porque en todo tiempo en mi mente estoy pidiendo, clamando, buscando, agradeciendo, adorando a Dios, ¿no es cierto? Claro, cuando estoy conversando con una persona, cuando estoy tratando de guiar, cuando estoy predicando, cuando estoy haciendo actividades en las que implica una atención mayor de mi mente, sí, obviamente suspendo la oración. Pero si estoy lavando el carro, pero si estoy haciendo alguna actividad que no necesita mayor atención, que es una actividad mecánica, cuando estoy lavando los platos, por ejemplo, yo oro y digo, gracias Señor porque hemos tenido para comer. ¿Sí? Y cuando lavo muchos platos digo, qué bueno que están aquí mis hijos, que ha venido mi familia o que ha venido alguna persona a quien hemos podido compartir de tu provisión para mi mesa, Señor. Y oro mientras estoy lavando los platos, ¿no? Entonces no es el tiempo que en solitario y sin más dedico a la oración, sino que es una constante de oración. Y yo le decía esto, no es que no le puedo decir el tiempo que yo le dedico a la oración, sí le puedo decir que paso orando en todo el tiempo. A veces que hasta de manera inconsciente en la noche ya me acuesto, ¿sí? Y estoy orando, ¿no es cierto? Estoy clamando, estoy pidiendo y estoy pidiendo por cosas que no son necesariamente mías, ¿no? En estos últimos tiempos, por ejemplo, que han habido tantas dificultades como, por ejemplo, enfermedades por un lado y por otro lado, golpes económicos terribles acá en nuestro país. Entonces, hay veces que yo me despierto y me doy cuenta, sí, a la madrugada, que he estado orando, pidiendo a Dios para que Dios provea, para que Dios sustente, para que Dios abra puertas, para que Dios levante, etcétera, etcétera. Entonces, es una constante de oración que debemos tener. Por eso dice que debemos orar sin cesar. Y también dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Entonces usted me dirá, pastor, y por ejemplo los tesalonicenses, ¿por qué tenían que dar gracias? Porque parece que juzgaban a sus líderes, parece que no eran empáticos, parece que no eran personas de oración, parecería viendo estos versículos que leímos desde la otra perspectiva, desde el otro lado de la medalla, ¿no es cierto? Bueno, en el primer capítulo de Tesalonicenses, desde los versículos 2 en adelante algunos, nos muestra el por qué había que dar gracias a Dios. Es decir, buscarle el lado amable, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el capítulo 1 que Pablo daba gracias a Dios respecto de los tesalonicenses, del trabajo de su fe, de la constancia, el amor y la esperanza que tenían ellos en Jesucristo,
que daba gracias a Dios, por ejemplo, porque los tesalonicenses recibieron el Evangelio en medio de tribulación, igual que Pablo decía, recibieron el Evangelio en medio de tribulación y daba gracias a Dios porque esa actitud de recibir el Evangelio en medio de tribulación, en vez de criticar, de molestarse, de doblegarse a las circunstancias, se aferraron a la esperanza que el Evangelio genera, una esperanza viva que genera el Evangelio en nuestras vidas. Dice, porque esa actitud que ustedes tuvieron sirvió de ejemplo a Macedonia y a Acaya, ¿sí? Entonces, claro, si yo me centro solo en los últimos versículos que leímos, ¿no es cierto? Del 12 al 18, dejando otros versículos maravillosos a continuación, pero centrándonos en el tema de dar gracias a Dios en todo. Yo me centro y digo, Pablo está pidiendo que les ruega, ¿sí? Que por favor reconozcan a esto. Entonces, claro, ¿qué entiendo yo? Que no estaban siendo reconocidos, que a lo mejor estaban siendo juzgados. ¿Y por qué no me doy cuenta del resto? ¿Sí? Porque a veces lo malo está en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo paso o regreso 2 páginas, veo que había motivos por los que Pablo daba gracias a Dios por estos tesalonicenses, ¿sí? Por su fe, por su amor, por ese trabajo constante que tenían, por esa esperanza viva que tenían en Cristo Jesús, ¿sí? Por haber recibido el Evangelio en medio de tribulación y que se volvieron ejemplo para otros, ¿no es cierto? Concluyo con un testimonio, pequeño testimonio, que sucedió hace no mucho tiempo. Sí. Vino un hermano, no recuerdo qué tiempo, será un año, un poco más tal vez, y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Fallé, caí, pequé. Me dejé llevar y cometí un error que está golpeando a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y me siento pésimo, quisiera desaparecer, no sé cómo enfrentar, etcétera, etcétera. Y bueno, después de escucharle que se desahogue, ¿sí? Yo le dije, sabe que sí, es verdad lo que usted dice y no le voy a negar. Yo no quiero decirle palabras que respalden su pecado ni que alivianen las consecuencias de su pecado. Ya es su pecado, lo confiesa, lo importante es que se aparte y que sepa que Dios no nos deja caídos. Nosotros nos caemos, pero Dios no nos deja caídos. Si es que nos cogemos y nos acogemos de parte de Dios. Dice, pero es que pastor, soy una basura, pastor, soy esto. Le digo, no, tampoco es así, ¿sí? Eso sí ya son pensamientos del enemigo. Porque es verdad que usted falló, es verdad que usted cayó, es verdad y está reconociendo que ha causado dolor a las personas que más ama, que son su familia. Pero todo el tiempo anterior, en el que usted se mantuvo firme, en el que por la misericordia y el favor de Dios y por la atención que usted prestaba al Evangelio, usted fue de mucha bendición. Sabe que hubieron un par de familias que usted ni les conoce ni sabe, pero que me dijeron, yo quisiera algún momento tener a mi familia como la familia del hermanito, que siempre vienen con sus hijos puntuales, fieles, dispuestos, atentos, ¿sí? Yo quisiera ser. Entonces, en algún momento fue de ejemplo. Fue de ejemplo, le digo a usted. Ahora lo que hay que hacer, obviamente yo no les voy a comentar el mal ejemplo que ahora usted ha dado, simplemente confiese su pecado, ¿sí? Afronte las consecuencias, ¿sí? Y alcanzará misericordia, como dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, ¿no es cierto? Que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Entonces, eso es lo que hay que hacer y siga, porque así como ha sido ejemplo, cuando usted hizo correctamente, también podrá ser ejemplo, ¿sí? Cuando usted sepa levantarse, restaurar y afrontar las consecuencias que nos trae el pecado y que no podemos inhibirnos. Entonces, sí, los tesalonicenses a lo mejor sí criticaban a sus líderes, los tesalonicenses a lo mejor no eran tan empáticos, a lo mejor no eran personas de oración, qué sé yo, los tesalonicenses puede haber sido lo que sea, pero fueron ejemplo para Macedonia y Acaya, para los creyentes de esas ciudades, de esas regiones, ¿no es cierto? Y ellos fueron ejemplo de aceptar el Evangelio, aunque esto les trajo problemas y dificultades, no hay ningún inconveniente. No nos ceguemos a las circunstancias cuando éstas afligen nuestras vidas,
siempre habrá algún lado amable que rescatar. Y sobre todo, por malo que parezca todo, démosle gracias a Dios que todavía tenemos vida. Y si tenemos vida, tenemos esperanza. Y si nuestra esperanza es en Cristo Jesús, es esperanza de gloria. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su